te conocemos. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios. Cuán buen alfarero. Cambia lo que tengas que cambiar y quiebra. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú. Oramos y cantamos, parecernos a ti. Satúranos, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como Aleluya. ver la vida como tú, Gracias, saturarme de tu espíritu, reflejar al mundo tu amor y reflejarle al mundo tu amor. Gracias, Jesús. Adoramos una vez más al Señor y comenzamos, Sebastián, comenzamos a transmitir en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Iglesia, adora. Qué hermoso momento que es este, qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso. Hay ángeles en este lugar, hay ángeles en este lugar. Los ángeles están danzando para el Señor, están felices, cantan llenos de júbilo y de gozo. Y nosotros no podemos estar ignorando esto, debemos hacer como ellos, adorar al Señor junto a los ángeles. Esto al mundo le parece locura, pero para nosotros es poder de Dios. Aleluya, gracias, Jesús. Señor, mi único deseo Es tener tu corazón, habitar en tu presencia y conocerte más. Mi alma clama a ti, te anhela mi corazón. di conmigo. Aleluya. Sí, Señor. Señor, mi único deseo es tener tu corazón, habitar en tu presencia y conocerte más. Mi alma clama a ti, te anhela mi corazón. Aleluya. Vamos, iglesia, di. Aleluya, aleluya, mi alma clama a ti. Aleluya, aleluya, mi alma clama a ti.
Jesús, porque tú has puesto en nuestro corazón ese anhelo, esa sed de tu presencia maravillosa. Señor Dios mío, queremos conocerte. Señor, mi único deseo es tener tu corazón, habitar en tu presencia y conocerte más. Mi alma clama a ti, te anhela mi corazón. Sí. Aleluya. Aleluya, aleluya, mi alma clama a ti. Aleluya, aleluya, mi alma clama a ti. Mi alma clama a Aleluya, aleluya, mi alma clama a ti. Aleluya, Aleluya. mi alma clama a ti. Gracias, Jesús. Mi alma clama, gloria sea el nombre de Jesús. Nuestra alma clama, amén. Gloria sea el nombre del Señor. Bendita sea la gloria. Cantamos una canción más, una más, para adorar al Rey. Dios ama que le adoren. Para Él la adoración es algo tan maravilloso. Fuimos creados para Él. Listo estoy, Declara en esta Señor, tarde para recibir tu unción. Sediento está mi alma para recibir más de ti. Movimiento sobrenatural, tu gobierno llegó, reino se establece en mí. Yo quiero más de tu presencia. Yo quiero
Él es digno de toda alabanza, de toda gloria. Si anhelas ese fuego, dale un fuerte aplauso. ¡Aleluya! Gracias, Señor. Qué bueno que es nuestro Dios. Amén. Tomen asiento. Vamos a comenzar a seguir hablando de este tema, el cual hemos estado hablando días atrás, sobre guerra espiritual. Una iglesia que no trata este tema es una iglesia que va rumbo a la decadencia. ¿Por qué? Porque no podemos avanzar y conquistar si no le hacemos frente a nuestro enemigo. Hay que hacerle frente. El pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, salió de la esclavitud. Moisés fue el libertador. Y con la ley, con la fe, salieron de la esclavitud en Egipto. Tuvieron que ser moldeados por Dios en el desierto debido a la desobediencia. Eso atrasó la promesa y el pueblo se tardó 40 años en entrar en la tierra prometida. Hay retrasos en nuestras vidas a culpa de nuestra desobediencia. ¿Es así o no es así? Hay retrasos en nuestras bendiciones y no es porque Dios falle. Dios no falla. Dios no tiene la culpa. Es por nuestra culpa. Entonces vemos que clamamos y la bendición no viene o algo se retrasa. ¿Qué pasa en mi vida? ¿Qué pasa con tu vida? Hay que hacer ajustes. ¿Amén? Entonces Dios te dice, yo tengo la victoria, yo tengo la bendición para ti, pero ordena tu caminar. Muchas veces hablamos de un evangelio facilista, ¿no? Todo es creer y declarar y ya tiene que venir. Y sabemos que es así, pero también va de la mano de la obediencia, porque Dios no bendice a un pueblo desobediente. Si Dios bendijera a un pueblo desobediente, lo llevaría Dios mismo a la destrucción. Entonces Dios no puede bendecir a un pueblo desobediente. ¿Y por qué no puede bendecirlo? Porque Él ama a su pueblo. Entonces primero nos lleva a que podamos ser obedientes para poder entrar al propósito de Él, que seamos un verdadero pueblo de Dios, verdadero pueblo. Entonces cuando Dios trata de educar y corregir al pueblo de Israel, ahí Dios los hizo entrar en la tierra prometida. Pero atención, no fue fácil. Tuvo que haber enfrentamientos, conflictos, dificultades, pero Israel, de la mano de Dios, venció. Decí conmigo, voy a vencer. Declaralo, levanta tu mano. Voy a vencer en el nombre de Jesús. De la mano del Señor lo lograrás. Es caminar con Dios. Los discípulos caminaban junto a Jesús. Habían rendido sus vidas. Habían dejado todo atrás. Estaban con Cristo. Y en una oportunidad, yo he compartido este pasaje en varias oportunidades. Está en Lucas capítulo 8, versículo 22 en adelante. Pero no voy a predicar sobre este pasaje, sino lo que continúa luego. Pero quiero hacer una introducción porque las batallas espirituales, y es de lo que vamos a hablar hoy, guerra espiritual, nos lleva a tener confrontamientos con el enemigo y el enemigo nos hace oposición y levanta contra nosotros muchas veces tormentas. Decí conmigo, tormentas. Tormentas en la vida que no comprendemos por qué pasó por esto, por qué se levantó esto en mi contra. ¿Será que estoy haciendo algo mal? A veces puede ser que sí, pero a veces no. No porque suceda una desgracia o algo triste, algo doloroso, no quiere decir que le estemos desagradando a Dios, ¿no? A veces Dios decide hacernos pasar por valles de prueba, valles de sufrimiento, de lágrimas, para probar nuestra fidelidad. No porque Dios no sepa si le vas a ser fiel o no, sino porque Dios quiere que tú sepas si eres capaz de serle fiel o no. Entonces Dios lo que hace a través de la prueba, hace que se manifieste tu corazón para que tú lo sepas. Él ya sabe. Él lo sabe todo. Él sabe hasta dónde puedo aguantar yo. Por eso dice la Biblia que Él no me va a probar más de lo que pueda soportar. Porque Él es fiel. Él da la prueba, pero da también la salida.
Gloria sea al Señor. Y en el capítulo 8, versículo 22, gloria sea al Señor, tenemos el anticipo a un gran enfrentamiento espiritual contra las tinieblas. ¿Y de qué manera se manifiesta ese enfrentamiento? Aleluya. En una tempestad, en una tormenta. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. En algún momento Dios te dice: es tiempo de que avances, es tiempo de que crezcas, es tiempo de que pases a otra dimensión en tu vida espiritual. Que no solamente vivamos la experiencia de venir al culto, cantar coritos, sentarnos y luego irnos porque estuvo linda la reunión y nada más que eso. No, eso es maravilloso, sí. Pero Dios quiere que pasemos a un nivel más profundo. Comunión con los hermanos, hacer oraciones juntos, como las hermanas que se han puesto de acuerdo, y quien se quiera sumar y las hermanas estén de acuerdo, se pueden sumar. Las hermanas están en un desafío de fe y de batalla durante 7 días de clamor. Es que si no hay clamor no hay victoria. Es necesaria la oración, es necesaria la intercesión. Entonces llegará un momento que Dios te dirá: es tiempo de que pases del otro lado del lago. Cuando yo me inicié en el Evangelio, siempre amé a Dios y tuve temor de Dios. Pero lo que hacía, aunque yo no faltaba a las reuniones, no faltaba, me leía la Biblia, me gustaba leer la Biblia, me gustaba escuchar estudios bíblicos. Me acuerdo que yo era jovencito, tenía 14 años, 15 años, y ponía en la radio AM el programa A Través de la Biblia de J. Vernon McGee. ¿Cuántos han oído ese? Un maestro bíblico prominente, alguien con una sabiduría impresionante. Y yo en mi juventud hacía ejercicio, me acuerdo, y ponía A Través de la Biblia mientras hacía ejercicio, me acuerdo. Entonces las enseñanzas, me imagino que las enseñanzas bíblicas me entraron en mi espíritu, en mi cuerpo, en todo. Entraron con todas las enseñanzas, y Dios me empezó a traer, a darme discernimiento, a darme palabra. Cuando me pusieron de líder de jóvenes, porque era el que hace más tiempo que estaba en la iglesia. Ya tenía 16 años. 16 años. Yo no sabía predicar, pero agarraba un bosquejo o algo como si fuera la revistita Manantiales en el Desierto. ¿Alguien la conoce? ¿Manantiales en el Desierto? ¿No? Bueno, es un devocional, antiguo devocional, pero de los mejores. Tenía cada día, ponía una cita bíblica y una reflexión, una pequeña reflexión. Y yo hablaba de repente de eso, y de repente el Espíritu Santo desarrollaba todo el resto. A veces me asombraba porque yo aprendía de lo que yo iba hablando, y yo iba aprendiendo. Yo decía: así que es así. Era el Dios hablando otra vez, dándome el discernimiento. Esto no es algo que yo no soy ningún niño prodigio ni nada. Dios se lo da a todo aquel que se entrega al estudio y a la sed del conocimiento de Dios. ¿Qué leía hoy la hermana Elizabeth? ¿Se acuerda el pasaje? El pasaje ese que realmente Dios quiere que les conozcamos, que conozcamos a Dios. Alábese el que hubiere de alabarse en entenderme y conocerme, dice Dios. Conocimiento de Dios es la gloria del hombre. La gloria del hombre. Entonces, Dios quiere que pasemos del otro lado a un nuevo nivel. Y atención, cuando el diablo ve eso, el diablo se agarra la cabeza, se agarra los cuernos. El diablo no sabe qué hacer. Ay, dice: estos se están dando cuenta, estos están entendiendo de que estoy yo detrás de todo lo malo que le pasan, y van a empezar a levantar armas, no voy a poder entrar, me van a desbaratar. Entonces el diablo, ¿qué hace? Se organiza. Entonces tenemos que entender algo lamentable pero cierto: el diablo es un diablo organizado. Él tiene sus maquinaciones. Dice en Corintios, gloria sea al Señor, gloria sea a Dios. Segunda de Corintios 2:11 dice, no lo pongas, no es necesario: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, decía Pablo, pues no ignoramos sus maquinaciones.
Satanás maquina. ¿Qué es maquinar? Tramar, pensar, planear, organizar. Todo contra ti, contra mí, para destruir tu vida espiritual, tu fe, quizás tu familia, en algunos casos la salud, las finanzas. Él es el destructor. La Biblia dice que es el ladrón, el Señor lo reprenda, que viene a robar, matar y destruir. No tiene nada bueno para ti, para mí. No. Él nos odia, nos aborrece profundamente. Voy a contar cosas espirituales. Y hay personas, yo sé que hay acá personas sensibles, pero no quiero que se asusten, porque el diablo sabe que si te asustas, te gana. No hay que asustarse. Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder. Poder está en nosotros. Así que en un momento voy a contar cosas profundas que nos han pasado. Aleluya. Seguimos leyendo. La Escritura dice que cuando el Señor les da esta instrucción a los apóstoles, dice: vamos del otro lado, y partieron. Pero mientras navegaban, Él se durmió. Jesús se durmió. ¿Saben por qué se dormía Jesús? Porque Él se la pasaba toda la noche intercediendo. Hasta altas horas de la noche intercedía y oraba. Porque Él estaba en una misión aquí en la tierra. Él no estaba para disfrutar de este mundo. A veces los cristianos no nos damos cuenta y nos olvidamos que no somos de este mundo, que nosotros también tenemos una misión. Pero perdemos a veces la perspectiva y nos entretenemos. Y empezamos a deleitarnos con las cosas del mundo. Y los cristianos se empiezan a deleitar con las cosas del mundo y empiezan a ver series en televisión. Todo lo hemos hecho, todo lo hacemos. A veces nos desubicamos. No quiero decir, hermano, que no mires nada. No te estoy diciendo eso. Pero sabemos que la Biblia dice que todo me es lícito y no todo conviene. Es una realidad. Entonces yo tengo que tener un equilibrio y debo de esforzarme más por buscar más a Dios. De aquí dentro de poco viene el Mundial de Fútbol. El Mundial de Fútbol. Y ustedes saben cómo es el mundo con respecto al Mundial del Fútbol. El fútbol es un dios falso, ¿sabían ustedes? El dios falso del fútbol. ¿Saben lo que significa la palabra gol? Muchos se van a enojar conmigo, pero tengo que decir, un gol, no traje la imagen, pero un gol es un demonio, se llama así, gol se llama. Entonces cuando los jugadores meten, no sé si llegan a encontrar la imagen en internet, un gol es un demonio antiguo. Entonces cuando la gente grita, ¡ah!, ese demonio recibe gloria. El pastor está macaneando. No, hermano. El mundo entero, dice la Biblia, está bajo el maligno. ¿Qué dice el pastor? ¿Que no mire fútbol? No te digo eso, ¿no? Pero yo quiero que entiendas las cosas. Que entiendas las cosas. En 1 de Juan 5:19 dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. Entonces tenemos que entender y discernir. Esto que estoy hablando es muy profundo. Hay personas que no lo van a aceptar. Hay personas que me están viendo por internet que van a decir: esto es una pavada lo que dice el pastor, no lo creo. Bueno, que lo escuche el que esté en un nivel que quiera realmente profundizar. Que nos demos cuenta, que los poderes de las tinieblas operan. Siervos de Dios veían en los recitales del mundo, recitales mundanos de rock, de grupos, todo eso, veían una mano gigante sobre ellos y era la mano del enemigo. Las tinieblas operando en las mentes, trastornando los corazones para llevarlos hacia la oscuridad y hacia una perdición eterna. Quiero decirte que la perdición es eterna. El otro día hablaba con un compañero de trabajo hablándole sobre la salvación, lo preciosa que es la salvación y cómo debemos cuidarla. El diablo nos quiere llevar a una condenación que es eterna, es para siempre, para siempre, para siempre, para siempre. Tú tienes 60 años, le decía, bueno, pasaron un pestañeo, bueno, la eternidad pasarán 100, 200, 1000, 1 millón, 2 millones de años. ¿Sabes lo que es eso? Es tan importante la salvación. Por eso Jesús, el mismo creador nuestro, tuvo que venir a sufrir por nosotros para ponerse en lugar nuestro, para que no vayamos a esa condenación eterna, porque nos amó tanto
Nos amó tanto que dijo: Padre, yo voy a pagar por un pueblo, por un remanente que crea en mí para salvarlos y que compartan conmigo. Yo quiero compartir con ellos la eternidad, mi gloria, la salvación. La salvación es un privilegio tan hermoso, tan maravilloso. A veces llegamos al Evangelio para recibir una bendición o una liberación o una sanidad, un milagro, y nos encontramos con lo más grande y maravilloso que es esta salvación. Tan grande. Aleluya. Jesús se durmió, dice la Biblia, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron y se hizo bonanza. Otra versión dice: no tienes cuidado de nosotros que perecemos. Yo he estado ahí reclamándole a Dios en el momento de dolor: Señor, ¿por qué? Clamo y parece que no me oyes. Y ahí estaba el Señor. Parecía que se hacía el dormido el Señor. Parece que como que no te escucha. Y le pedís y parece que no salís de ahí. ¿Y dónde estás? ¿Dónde estás? David decía: no escondas tu rostro de mí. Se desesperaba David. ¿Dónde estás, Dios de mi salvación? Pero Él está. Él se goza cuando tú más te humillas delante de Él y le necesitas. Él dice: hijo, te amo tanto. Tanto, hija, te dice el Señor, te amo tanto, pero te tengo que hacer pasar por esta circunstancia para que entiendas que solamente por fe podrás tener victoria. El justo por la fe vivirá. Gloria sea al Señor. Y cuando tú confías, Dios obra. Jesús se levanta y les dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Reprendió el viento y las olas cesaron y se hizo bonanza. Aleluya. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Quiero decirte que esa tempestad no fue algo aleatorio que pasó porque pasó. No, había una fuerza de las tinieblas queriendo hundir la barca donde Jesús y sus discípulos iban, porque Jesús y sus discípulos iban a una zona donde reinaban las tinieblas. Hacer guerra espiritual te va a poner en contacto directo con la fuerza del enemigo. Entonces, hacer guerra espiritual, no te creas que porque haces guerra espiritual todo va a ir bien. A veces sí, todo va a ir bien porque Dios está contigo, pero a veces tendrás confrontación, a veces tendrás que sacar la espada y tendrás que pelear contra el temor, contra la duda, contra la desesperación, contra muchas cosas que se levantan. Y te preguntarás: ¿dónde está Dios? Y Dios te va a decir: yo siempre estuve contigo. Entonces, en el versículo 26, aleluya, dice: y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Tierra de Gadara, tierra donde reinaba un espíritu muy, muy fuerte. Son legiones de demonios reinaban en ese lugar. Sabemos que la ley de Moisés prohibía en ese tiempo el comer cerdos. Pues ese territorio, esa tierra, estaban en tan alta tiniebla que todo lo que Dios prohibía ellos lo hacían. Eso es lo que es tener la mente en tinieblas. Entonces vemos que hay muchos cristianos que están así, mente en tinieblas, saben que no tienen que mentir y mienten. Saben que no tienen que fornicar. ¿Qué es fornicar? Relaciones sexuales sin estar casado. Y lo hacen. Saben que no tienen que adulterar y se separan de sus esposas y se casan con otra. Adulterio. Saben que no tienen que robar. Pero yo no robo, pastor, yo no me quedo con nada de nadie. Pero si no le das el diezmo a Dios, la Biblia dice que le estás robando a Dios. Entonces sus corazones están todavía mucho en las cosas de este mundo. No han muerto todavía
a los deseos de este mundo. Tenemos que estar enfocados en Cristo. Gloria sea al Señor. Cuando toco el tema del diezmo, hay una confrontación espiritual, porque hay mucho dentro del pueblo de Dios, mucha avaricia. El pastor me quiere sacar la plata. Este pastor es un ladrón, me saca la plata. Así le pasó a uno que empezó a hablar mal de mí. Porque habla del diezmo y todo eso. ¿Saben cómo estuvo esa persona? En miseria, en pobreza, sin trabajo, mal, enfermo. Cosa que podría haberse evitado si hubiera sido humilde y obediente a Dios. Yo doy el diezmo, no me lo agarro para mí. Y ahí está el administrador. Él es el administrador. Todo lo que entra lo maneja él, porque ha sido hallado delante de Dios y de los hombres como una persona fiel. Lo digo para la gloria de Dios, amén. Yo exalto al Señor Jesús. Entonces Él maneja todo, le ha sido confiado, como a mis hermanas les ha sido confiada el poder de la intercesión y la guerra espiritual. Gloria sea al Señor. Hay guerra espiritual. Entonces arribaron a la tierra de los Gadarenos. Y el versículo 27 dice: al llegar a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, o sea, estaba desnudo, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Qué espantoso. Moraba en el cementerio, ahí andaba como un zombie, como alguien a los gritos, golpeándose con piedras, desnudo, aterrorizaba a la gente. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Los demonios saben que han sido juzgados y que a ellos les espera el fuego eterno del infierno. Por eso tientan a la humanidad, porque quieren arrastrar con ellos a todos los que puedan. Nos odian tanto que quieren a nosotros arrastrarnos con ellos. Eso no trae ninguna... Yo digo, la persona mala haya satisfacción en ver el mal del otro. Eso es la persona mala. Se siente satisfecha cuando ve a los demás sufrir. Yo conocí una persona así en mi trabajo. No voy a dar nombre. Una compañera que siempre andaba de mal humor, enojada, y cuando la veías contenta era porque se había enterado que alguien le había ido en algo malo. Qué tristeza, ¿no? Pero sí hay personas así. ¿Sí? Así como hay delincuentes, asesinos, ladrones, también están los que se gozan en el dolor ajeno. ¿Sí? Como que se siente satisfecho. Así son los demonios, el Señor los reprenda. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego que no me atormente, porque la presencia de Dios en nuestras vidas atormenta a los demonios. A Él le atormenta verte feliz. Le atormenta verte que estás venciendo, que estás saliendo adelante, que tienes victoria, que Jesús está contigo. Eso al diablo le atormenta. En la última confrontación, en una de las confrontaciones que tuvimos contra el demonio llegó a exclamar: ¡odio a los profetas! Cuando las hermanas estaban profetizando. ¡Odio a los profetas! ¿Quién era que decía eso? Era Jezabel. Jezabel es el espíritu que odia el ministerio profético, odia a los profetas, se levanta para querer destruirlo. Una de las herramientas más efectivas de Jezabel es desanimar, desalentar a los siervos de Dios. Los desalienta, los amenaza, los asusta, los atemoriza. Eso hicieron con Elías, el superungido hombre de Dios. Fue atemorizado por Jezabel. Porque, dice el versículo 29, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Era tan fuerte que rompía las cadenas este endemoniado. Y le preguntó Jesús diciendo, y quiero decirte una cosa, Jesús le preguntó no porque no supiese, Jesús le preguntó para que quede testimonio, para que nosotros podamos comprender. Le preguntó diciendo,
¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. En otra versión dice, porque somos muchos, decían los demonios. Y le rogaban, atención a esto que voy a leer, atención al versículo 31, acá hay una clave. Y le rogaban, ¿a quién? A Jesús, que no los mandase ir al abismo. El abismo es un lugar en la profundidad de la tierra como está el infierno. Está el infierno y está el abismo. Algunos le dicen el tártaro. Un lugar también de tormento, pero no de las almas humanas, sino de tormento de los espíritus desobedientes. La Biblia dice que hay espíritus encarcelados y atados desde la fundación del mundo. Cuando ángeles se rebelaron contra Dios al ver a las mujeres hermosas y tuvieron sexo con mujeres, y salió una generación de seres alterados genéticamente que dicen que eran los gigantes. Eso está en el libro de Génesis. Eran los gigantes de la antigüedad. El último que enfrentó a los gigantes y los derrotó fue David, el rey David. Pero hubo durante la antigüedad muchos gigantes que eran descendientes de mujeres, o sea, humanos, y ángeles rebeldes a Dios. La Biblia dice que Dios hizo que esos ángeles fueran aprisionados en lugares de oscuridad, de tormento. Y ese lugar es tan tormentoso que hasta los demonios los atormenta. Se ha oído en liberaciones que los demonios mismos han confesado que ellos odian el infierno y odian el abismo, porque hasta ellos mismos desearían no estar en el infierno. Salen de ahí. Ellos desearían no volver nunca más. Miren lo horroroso que será el infierno y lo espantoso que es para ellos el abismo, que ellos no quieren estar ahí. Quieren estar en la tierra, quieren meterse en cuerpos humanos y sentir un poco de alivio y de paz dentro de los cuerpos humanos. Y como son viciosos, hunden a los seres humanos en vicios, en cigarrillo. Nadie fuma acá, gloria a Dios. Porque si alguien tiene deseo de fumar, yo te digo, ¿sabés quién te pone el deseo? Hay un espíritu que se metió. No digo que sean muchos, puede ser uno solo. Te pone ese deseo de fumar un cigarrillo. Son viciosos. Deseo de beber bebidas alcohólicas. ¿Por qué? Porque ellos son viciosos. Beber bebidas alcohólicas. Entonces vemos personas que no se conforman con una cervecita. Se toman una, otra, un cajón de cerveza. ¿Quiénes son esos? ¿Es algo natural? No es natural, es espiritual. Así dijo en una conferencia en la iglesia de Dios. Pusieron a los pastores, en los cuales estaba mi mamá también. Los pastores ahí. Y un montón de creyentes, una multitud. Bueno, hermanos, cualquiera que tenga una inquietud, una pregunta, acá están los pastores, van a responder a las preguntas que hagan. Y no faltaba, no tenía que faltar. Uno al fondo dijo, pastores, ¿es pecado tomarse un vasito de vino? No es pecado. Y sacaba el vaso, un vaso, una broma eso, un vasito. Pero hermano, a veces hay cada uno que hace cada pregunta. No es pecado tomar vino. Lo que es pecado es emborracharse. Eso sí es pecado. No os embriaguéis con vino, decía Pablo. Antes, sean llenos del Espíritu. Porque en el vino dice, la embriaguez con vino trae disolución. ¿Qué es disolución? Problemas, conflicto. El borracho se emborracha y empieza a decir un montón de cosas que no se animaba a decirlas estando fresco. Empieza a decir, porque aquel me hizo esto, porque aquel lo otro, porque aquel es un sinvergüenza. Cuando estaba fresco, calladito, todo, buen día, buena educación bárbara. Se pasó de copa y lanzó todo lo que había en su corazón. El vino le quita las inhibiciones y lo endemonia encima. No el vino, sino el exceso de vino. Gloria sea al Señor. Aleluya. Seguimos leyendo. Le rogaban que no los mandase ir al abismo. Una de las cosas que debemos hacer cuando peleamos contra fuerzas espirituales de maldad es atarlas en el nombre de Jesús y ordenarles que sean arrojados al abismo. En el nombre de Jesús te ato, diablo, ato los demonios
y les ordeno que se vayan al abismo, como dice la hermana Silvia, al abismo sin retorno, ardiente y tormentoso. Sin retorno. Hemos expulsado demonios de personas. Una vez oramos por un hombre, oramos ahí en la oficina. Fue quebrantado, se movía, se sacudía, se notaba que estaba demoniado. Y había conmigo un hermano que tiene don de discernimiento espiritual, un don profético. Y él me dijo, vi, Luis, cómo los demonios salieron, pero dice que salieron y se fueron afuera y lo esperaban afuera. Lo esperaban los demonios, sí. Sabían que acá no podían, porque les dábamos duro. Acá los agarrábamos a palazos espirituales en el nombre de Jesús. Pero salieron afuera y lo esperaron afuera. Y el hombre, bueno, cuando se despidió de nosotros, bueno, sí, voy a venir a las reuniones. Voy a venir, pastor, sí. Nunca más. Salió afuera, le agarró como un nerviosismo y vimos como enseguida sacó un cigarrillo, lo prendió y desesperadamente parecía que lo quería fumar en una pitada. De la ansiedad que tenía, los demonios entraron de nuevo. Y me dice este hermano, Luis, dice, los demonios lo esperaron afuera y cuando salió afuera entraron de nuevo en él. Ellos tratan de entrar nuevamente. Dice, ¿cómo te llamas? Le dijo el Señor, en el versículo, en el 30, vuelvo para atrás. Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. En el 31, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Por favor, Jesús, no nos mandes al abismo. Y había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte. ¿Qué hacían cerdos en Israel? Sí, estaba prohibido en la ley de Moisés, pero esa región estaba tan llena de tiniebla que, como les decía hace un rato, sabían lo que era malo y lo hacían, y sabían lo que era bueno y no lo hacían. Y hay muchos cristianos que están así. Dice, muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que los dejase entrar. Y él, dice, y les dio permiso. Jesús les dio permiso a los demonios. Está bien, le dijo. Váyanse a los cerdos. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos. Y el hato, el conjunto de cerdos, se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Los cerdos, cuando sintieron la presencia de esos demonios en sus vidas, se desesperaron y corrieron y se suicidaron. Preferían los cerdos morir que sentir esa opresión. Hay muchos que se suicidan hoy en día porque esa es la opresión de los demonios. Oprimen el corazón, oprimen a las personas espiritualmente, como que la agarran de acá, la ahogan. La persona siente en su mente una voz que le dice, si vos te quitas la vida ya no vas a sufrir más. Matate, ahorcate, tomate mucha pastilla. No vas a sufrir más. Mentira. El otro día se suicidó una persona nuevamente en Chascomús, un hombre mayor. El espíritu de suicidio, el Señor lo reprenda. Oremos por Chascomús. Oremos por Chascomús. La persona se siente agobiada. Yo tuve deseo de suicidio a la edad de 17 años. Yo tuve deseo de suicidio. Quería morir. Un espíritu de depresión. Y el Señor me hizo pasar por eso para que yo lo enfrentara y entendiera lo que padece la persona depresiva. El que padece depresión, nadie lo entiende sino el que pasa por la depresión. Ahí se entiende. Yo sí entiendo lo que es la depresión. Mi mamá pasó por depresión, se quería morir. Y Dios le permitió pasar por ese valle. Era necesario. Aunque doloroso y triste, porque fue muy triste ver a mi mamá deprimida, angustiada. Pero era necesario. Hay cosas dolorosas que no nos gustaría pasar, pero Dios te dice, perdona, hijo, hija, pero era necesario. Era necesario. Un día voy a hablar de las cosas que son dolorosas, pero que son necesarias para nosotros. Nos ayuda después, cuando hemos vencido, nos ayuda a madurar, a ser más fuertes, a ser más sabios. La experiencia se llama. La experiencia no se compra con dinero. Me gustaría comprarla con plata. Me gastaría capaz de todo el sueldo en experiencia. Listo, ya tendría todo el conocimiento, no tendría que pasar por nada. Pero no, la experiencia se vive y de ahí se aprende.
¿Acaso Jesús no tenía el poder para meterle en la mente a los discípulos todo el conocimiento, toda la sabiduría, todo, y ya salieran al toque como apóstoles llenos de poder? Sí que tenía el poder Jesús, pero no lo quiso hacer así. Quiso que vivieran sus experiencias, y tuvo paciencia el Señor y estuvo 3 años con ellos, conviviendo día y noche, a veces levantándoles el ánimo, despejando sus dudas, separándolos cuando se querían pelear los discípulos. A veces se querían pelear, animándolos cuando estaban deprimidos, retándolos cuando se equivocaban. Y ahí estaba el Señor, con paciencia. ¿Quiénes somos nosotros? Yo decía, Señor, ¿quiénes somos? Para que Dios mismo venga y descendiera a este lugar y conviviera con nosotros. Él pasó frío, hambre, dolor por amor a ti y a mí. Un Dios de todo el poder, todo el universo en sus manos, toda la gloria. ¿Qué necesidad tenía de hacerlo? ¿Sabe cuál era la necesidad que tenía? Era la de salvarte. A ti y a mí. ¿Cómo no valorar este evangelio? ¿Cómo no valorar esta salvación tan grande? ¡Aleluya! A Él le costó. No menosprecies la salvación. Cuídala. El hato se precipitó por el despeñadero y al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien había salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. ¿Y saben qué? Tuvieron miedo. Los gadarenos, cuando vieron eso, tuvieron miedo. No dieron gloria a Dios. No se postraron ante Jesús. No le dijeron, Jesús, gracias que has venido para sacarnos de las tinieblas y liberar a este hombre. Gracias, Señor. No. Sino que tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Estuvieron cara a cara con la salvación, cara a cara con Jesús, y le dijeron, Jesús, sabemos que tú tienes poder y eres grande, pero no queremos tener nada contigo, le dijeron. Rechazaron a Jesús. Y vuelvo a decirlo para que ustedes no retrocedan. Así están muchos creyentes que vieron la gloria de Dios, que conocieron los poderes del siglo venidero, que incluso recibieron el bautismo del Espíritu Santo y hasta Dios hizo milagro a través de ellos. Pero hoy muchos de ellos ya no quieren saber nada con el Evangelio. Algunos están tan llenos de dolor, de enojo, porque no quisieron perdonar o porque se ofendieron, que hasta les fastidia que les hablen del Evangelio. Qué triste estar ciegos y no ver que van rumbo a una condenación, a un abismo de perdición. Recuerdo la visión que tuvo esa mujer, una intercesora que clamaba, oraba por las almas, predicaba el Evangelio. El Señor le mostró una visión. Dice que a los pies de ella se abrió un gran abismo a los pies de ella. Y ella veía las multitudes de gente que venían caminando, venían como si no vieran el peligro que tenían adelante, venían como ciegos, encadenados, con ropas harapientas, y caían, y caían. Era como una catarata de personas que caían al abismo sin fin. Pero veía ella que a cada intervalo, cada tantos metros, había vigilantes que impedían que la gente avance, los que podían ellos parar, y algunos lograban convencer y se volvían de su camino al abismo y lograban salvar a algunos. Pero luego dice que vio que más allá había como un páramo, como si fuera un jardín, y había gente haciendo collar de margaritas así, lindos collares de margarita. Y cuando alguno caía y se oía el grito de alguien que caía al abismo, por ahí ellos haciendo collares de margarita sentían el grito y, ¿qué habrá sido eso? Y seguían haciendo collar de margarita.
eran los cristianos dormidos. Están entretenidos, que no se dan cuenta que estamos con propósito acá en la tierra y que están pereciendo miles, y quizás tus hermanos o tu madre o tu padre o tus vecinos o tus compañeros de trabajo van por ese camino y no lo saben. Y dice que por ahí se oyó que había un centinela deteniendo a muchos, pero de repente sus familiares venían y le decían: vení, tenés que descansar, estás trabajando mucho, vos te merecés un descanso, tomate un tiempo, unas vacaciones. Y convencían a la persona esa, lo convencían, y ese que estaba deteniendo a muchos, de repente: sí, es verdad, me tengo que tomar un descanso. Dejaba su lugar y nadie ocupaba ese lugar para cubrirlo, y entonces montones, multitudes caían donde ese centinela abandonaba su puesto. No abandones tu puesto. Dice que en un momento también vio una imagen triste de un niño pequeño que caía, porque hay niños que se van al infierno también. Dice: no, pero la Biblia dice que de los niños el reino de los cielos. Jesús dijo de los tales, de los que son como niños. Porque hoy en día los niños a edad temprana ya han tenido relaciones sexuales, ya cometen delitos, roban, mienten, insultan y tienen una mentalidad corrompida como una persona adulta. Ya tienen pleno conocimiento del pecado. Dice que vio un niño que iba caminando hacia el abismo y se resbaló y alcanzó a agarrarse de un penacho de una planta que sobresalía, y se esforzó el niño por querer subir, pero en un momento esa planta se desprendió y cayó al abismo, y se escuchó el grito del niño. Ya veía todo en esa visión. Veía como una mujer, iba como una ciega caminando, una mujer con un bebé en brazos. Iba como una ciega y de repente cayó. El bebé, me imagino, habrá sido salvo, pero la mujer cayó. Ese horror, y la gente durmiendo ahí haciendo margarita, y se oyó la voz de Dios, enojado Dios, como se enojó el otro día. Enojado Dios, dijo: ¿qué has hecho? Se escuchó en todo ese valle, en toda esa boca. ¿Qué has hecho? La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Qué hacemos, iglesia? ¿Qué hacemos? Es tiempo de levantarnos en guerra espiritual. Ayer mi esposa tuvo una confrontación contra los poderes de las tinieblas nuevamente. Estaba ella acostada. Yo estaba acá en el templo, había estado orando y limpiando el templo. Y ella estaba acostada, sintió un ruido, que andaba algo ahí en la pieza. Y otra vez digo: nadie se asuste, tenemos que enfrentar los miedos. Y sintió de repente que algo la agarró de la mano. Era una mano que la agarró así y la apretó tan fuerte que le hizo doler a ella. Y cuando mira, era una sombra horrible que estaba sobre ella y le hacía un ruido como una cosa horrible, espantosa. Y dijo: diablo, te reprendo en el nombre de Jesús. La sangre de Jesús tiene poder. Y esa cosa la soltó y huyó. Porque ante la sangre de Jesús no hay demonio que pueda hacerse el vivo contigo y conmigo. Aleluya. Cuando yo llego del trabajo, estaba mi esposa ahí asustada, ahí en la cocina esperándome. Luis, otra vez el enemigo vino a querer atacar. ¿Y sabe por qué quiere atacar el diablo? Porque sabe que está acorralado y no sabe qué hacer. Porque acá hay una iglesia que clama, acá hay una iglesia que gime, acá hay una iglesia que se ha determinado liberar a los cautivos, sanar a los enfermos. Una iglesia que ha dicho: Señor, aquí estoy, heme aquí, Jesús, envíame a mí, dale a Él, a Él, a Él. Un aplauso grande al Señor. Él es digno de toda la gloria. Iglesia, el Señor te dice: estás en guerra, tienes que despertar. Tienes que entender. Seguiremos hablando, Dios mediante, sobre este tema. Una iglesia que habla sobre guerra espiritual es una iglesia que se le despierta el discernimiento y se activa. Actívate en el nombre de Jesús. Amén. Gloria sea al Señor. Vamos a orar al Señor. Nos ponemos de pie. Aleluya. Damos gracias a Jesús. Señor, gracias por esta palabra que tú nos has dado, Señor, para despertar nuestro espíritu y para poder pasar, como tú pasaste con los discípulos, a un nuevo nivel. Señor,
No queremos ser cristianos durmientes, cristianos dormidos, cristianos, Señor, que están distraídos. No, Señor. Conviértenos en guerreros, enfocados, determinados, sacrificados, esforzados, Señor Dios mío. Que tengamos en nuestra mente y en nuestro corazón el único objetivo de hacer tu perfecta voluntad, Señor. Te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón por todos nuestros pecados, por toda negligencia, Señor, por todas nuestras fallas, Señor. Dios mío, te pido, Espíritu Santo, derrama, Señor, derrama tu gloria sobre esta casa, sobre esta iglesia, sobre cada uno de mis hermanos, Señor, para que sean más que vencedores, más que victoriosos en toda situación y bajo cualquier circunstancia. Señor, esta iglesia sea una iglesia de poder, Señor, una iglesia de victoria, Señor, y veremos tu gloria. Veremos tu gloria, Dios mío. Yo lo creo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a adorar al Rey o alabarle lo que mi hermano Sebastián tenga en su corazón. Adórale al Espíritu Santo. Qué bueno eres. Qué bueno eres. Qué bueno eres. Qué bueno que eres, Espíritu Santo. Qué bueno eres, Señor. Señor, toca a cada uno de los que están viendo esta transmisión. Amado Espíritu Santo, toca a cada uno. Toca ahora, ministra, Señor. Ministra, Señor. Ministra, Jesús. Espíritu, dile al Señor, maravilloso. Espíritu Santo, quiero que desciendas como aquella vez que unidos todos esperaban la hermosa presencia del Pentecostés. Espíritu Santo, mi alma te anhela como la primera vez. Yo quiero sentir tu presencia, quedarme con ella como pidió Moisés. Espíritu Santo, quiero que vuelvas a mi vida otra vez. Yo quiero sentir esos ríos correr por mi cuerpo otra vez. Espíritu Santo, quiero que vuelvas a mi vida otra vez. Yo quiero sentir esos ríos correr por mi cuerpo otra vez. Padre amado, que los ríos del Espíritu Santo, los ríos de agua viva, Señor, inunden cada corazón y traigan renovación y fuerzas nuevas, Señor. Revelación, discernimiento y activación en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, mi alma te anhela
Gracias, mi Dios, porque tu presencia está restaurando vidas, Dios mío. Corazones están siendo transformados, mentes están siendo renovadas, Señor. Cadenas se rompen y caen, Señor. Yugos se pudren a causa de la unción. Maravilloso Dios. Que el Señor te bendiga, mi hermano y mi hermana. Nos despedimos dando gracias al Señor. Bendecimos a cada uno de los que se conectaron en línea para oír palabra viva. Que el Señor renueve tu mente, tu corazón y te haga una persona fuerte en Él, en el nombre de Jesús. Cantamos al Señor. Aleluya. Dile al Señor, heme aquí, envíame, Señor. Como dijo Isaías cuando tuvo la visión tu nombre en toda la de tierra. Dios en el templo. Aleluya. Y Señor, tú nos has enviado y queremos ir. Pon tus palabras en nuestras bocas, Señor. Te he dado mi espíritu para enviarte hoy. Yo te sostendré, con mi diestra te guiaré. Permaneceré Así te dice el Señor. contigo hasta el fin. Vamos, iglesia, ahora las palmas. Heme aquí, envíame a mí, con tu palabra en mi boca, Señor. Publicaré. Publicaré tu amor. Heme aquí, Envíame. envíame a mí, con tu palabra en mi boca, Señor. Publicaré tu amor. Con tu poder y tu majestad yo te anunciaré. Contigo aplasto ejércitos, muros derribaré. Heme aquí, envíame a mí, con tu palabra en mi boca, Señor. Publicaré tu amor. Heme aquí, Jesús. Envíame a mí, Dilo. con tu palabra en mi boca, Señor. Publicaré tu amor. Con tu poder y tu majestad yo te anunciaré. Contigo aplasto ejércitos y muros derribaré. Con tu poder y tu majestad yo te anunciaré. Contigo aplasto ejércitos y muros derribaré. Lo que es. Aleluya. Gracias, Jesús. Porque tú estás en medio de tu iglesia. Señor, aquí estamos. Envíanos con tu poder. Con tu poder y tu majestad yo te anunciaré. Contigo aplasto ejércitos y muros derribaré. Ven aquí, Envíame. Así decía Isaías. ven aquí, mi Señor. Envíame. Ven aquí, Envíame. mi Señor. Aleluya. Dale un fuerte aplauso al Rey. Dios te bendiga. Nos estamos viendo en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Uno más. Seguimos. Aleluya. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad. Libertad. Siendo esclavo del pecado me libró. En la cruz compró mi redención y libertad. Libertad.
rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo que la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio